Klaus, que tú nos comentes en este momento de cuarentena, ¿cómo lo has abordado? ¿Cómo lo sientes tú desde los diferentes, digamos, camisetas que tú tienes? Primero como artista, segundo como pues decano o director en la escuela en el Paris College of Art. Pues bueno, primero que todo, como tú dices, este periodo pues de cuarentena fue un poco, digámoslo así, una transición, ¿no? Y apenas acabó aquí en Francia la cuarentena, digámoslo así, las medidas drásticas se acabaron el lunes pasado y ya llevamos 3 días donde las cosas han empezado un poco a volver a la normalidad. Entonces fue un periodo muy importante de transición, primero que todo porque como trabajo en la universidad, pues me tocó ocuparme de primero que todo de los estudiantes, ¿no? Eran la prioridad. Sí. Entonces como artista, digámoslo así, no pude crear. En este momento mi creación es la parte de la investigación del doctorado. Entonces me tocó poner como al lado toda esa parte más artística y enfocarme en la parte académica y darle el soporte a esos estudiantes que estaban obviamente pues perdidos con el tema de la cuarentena. Para mí fue más que todo la creatividad, que me tocó hacer como un llamado a mi propia creatividad para encontrar maneras de llegarle a cada cual, de responderle a cada cual de manera individual, poder cambiar, por ejemplo, las clases, los seminarios, con los profesores, obviamente. Klaus, pues yo creo que también se han activado muchísimas conexiones, cosas de comunicaciones, videoconferencias. ¿De quién has recibido como comunicación, contacto con los cuales no has tenido, o tú mismo con quién has establecido contacto que antes no lo tenías frecuentemente a partir de esta cuarentena? Pues con esta cuarentena yo creo que la gente tuvo más tiempo de pensar en cómo de pronto mejorar las cosas para el año que viene, ¿no? Entonces recibí, por ejemplo, de varias propuestas de colaboraciones académicas y también como artísticas de personas que no conocía, que encontraron mi trabajo en internet y me imagino que tenían tiempo de buscar y bueno, ver qué artistas. Entonces pude como empezar a crear esas relaciones, ¿no? Crear esos puentes de trabajo con esas personas y obviamente pues fue virtual, pero tuvimos conversaciones, allá varias como proyectos en espera de que volvamos a la normalidad, entre comillas, sí. Empezar a trabajar proyectos. Hay uno con una universidad en San Petersburgo, en Rusia, donde hay un proyecto interesante. Ahora con una de las bienales en línea aquí en París también hay otro proyecto muy interesante. Mucha gente, digámoslo así, también me contactaron varios comisarios para hacer exposiciones en línea. Bien, y hablando de ese tema, ¿qué lecciones, digamos a nivel personal y de pronto algo institucional, porque tú estás también en el ámbito académico, lecciones aprendidas de este momento? Pues a ver, yo creo que como te decía al principio, la parte de la creatividad, que yo obviamente pues como artista también y como investigador también, la creatividad siempre ha sido como un elemento, una característica muy importante en mi trabajo, pero me doy cuenta después de estos 55 días de encierro que la creatividad va a ser aún más importante en el futuro y los creativos van a ser mucho más importantes en el futuro de lo que eran actualmente, pero yo creo que la creatividad como motor va a darle más impulso, por ejemplo, a las prácticas, por ejemplo, que hace el Museo del MAC, que son prácticas sociales. La gente, me ha parecido que a través de la creatividad, la gente se ha imaginado nuevas formas de hacer, de comunicar, de responder, y sobre todo son formas que por ejemplo, se preocupa más de la otra persona, del ser humano, del que está al frente. La semana pasada, en otra videoconferencia, y hablaba de esta famosa obra de Joseph Beuys que se llama Das Kapital, y donde él en esa instalación mostraba que el verdadero capital es la creatividad, y yo creo que se vuelve mucho más patente con lo que tú comentas y con la situación que estamos viviendo, cómo la creatividad o la parte creativa del ser humano empieza a ser de verdad el verdadero capital. Y me contactaron y me dijeron, queremos que le cambies el enfoque y que lo tomes por el lado de la creatividad. Cómo la creatividad ha hecho que las prácticas sociales y colaborativas se vuelvan un elemento clave del mundo actual. Y la otra era cómo la creatividad hace parte del mundo académico, ¿no? Cómo estamos volviendo como a la base, a sentarnos, a imaginarnos cosas. La imaginación está volviendo a ser tan importante como era. Klaus, hay como un punto fundamental también que he tratado de hacer con
con casi todas las entrevistas con los artistas de la colección que estamos contactando pues alrededor del mundo, y es cómo ha influido o qué relación tiene o cómo ha contribuido el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá en tu vida profesional, en tu vida también académica, tu relación con el museo, ¿cómo la has visto? Pues para mí ha sido una constante forma, digámoslo así, de inspiración, elemento inspirador, porque obviamente cuando tuve la exposición en el museo, estaba apenas empezando a pensar, digámoslo así, en la parte investigativa de mi trabajo sobre el arte participativo y colaborativo, en la parte más académica del doctorado, ¿no? Y el museo siempre, digámoslo así, los elementos, las exposiciones que han tenido, los artistas que han pasado por ahí, el trabajo que ustedes desarrollan con las prácticas educativas que ustedes tienen, con ese programa educativo que me parece muy bueno, eso me ha dado como, digámoslo así, inspiración, me ha inspirado para tener más elementos y seguir buscando en esta dirección, ¿no? Entonces, yo creo que el museo, primero que todo, pues la exposición que tuve me ayudó mucho a ver cómo accionar esas obras juntas, porque fue una exposición donde se mostraron varias obras y cómo accionarlas alrededor de la gente del barrio, ¿no? Cuando pensamos en eso fue pensar en los demás, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre va, digámoslo así, que cuando yo pasé por el museo tenía mucha lógica en mi trayectoria artística, porque la filosofía y la visión que ustedes tienen del museo como lugar en una comunidad es como yo veo mi trabajo. Digamos, de poder estar en contacto contigo, saber de todo el trabajo que tú realizas, y bueno, todos los retos también que tienes, que sigamos, digamos, en contacto. Ha sido una claro. Muy buena, y aunque nos mantenemos por escrito, pero de vez en cuando nos debemos echar así una videollamada. Creatividad, ¿no? Sí, creatividad, ese es el nombre de todo. Bueno, un abrazo grande. Un gran abrazo, Klaus, me alegra verte. Vale. Chao. Au revoir. Au revoir.